Esto es Avance Radio. Bienvenidas a Vive tu Diseño, un programa de 180 grados, producido y transmitido por Avance Radio. Hola amigas de Vive tu Diseño, bienvenidas a nuestro programa de hoy. Pues estamos en la temporada entre padres e hijas. La semana pasada estuvimos hablando sobre nuestros propios padres, la relación que dice la Biblia que tenemos que tener con ellos y cómo podemos mejorarla. Pero hoy vamos a hablar de otros padres. Vamos a hablar de los padres de nuestros hijos, nuestros esposos, y cómo en estos días tan especiales podemos no solo celebrarlos, sino también cómo podemos ayudarles en esa tarea que Dios les ha dado. Hoy me acompaña nuevamente Priscila Cerdas, ella es la esposa del pastor en la iglesia de San Ramón. Bienvenida, Pris, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted, Dayi? Me alegra mucho estar aquí una vez más. Bueno, qué dicha, gracias a Dios. Bueno, vamos a hablar entonces acerca de nuestros esposos y su función como papás. Y yo creo que puedo decir, ¿verdad?, confiadamente que las dos tenemos buenos esposos cada una y que ellos están haciendo un buen trabajo con sus hijos y eso es un regalo de Dios. Claro, es una bendición, un regalo de Dios y, bueno, por supuesto, obviamente, ellos no son perfectos, Sí. pero por la gracia de Dios son buenos padres y han tratado de hacer las cosas de la mejor manera y eso es algo de lo que uno se puede sentir contento también, Claro que ¿verdad? sí, Es una así es. bendición. Bueno, pero no estamos aquí para hablar de ellos, sino de nosotras. Sí. Y cómo nosotras podemos ayudarles a ellos en esta labor. Pero bueno, antes de empezar ya a desarrollar este tema, yo quiero que nos dirijamos un momento a las muchachas, a las que aún no se han casado, porque ya sea que ellas tengan un buen padre o no, tienen la oportunidad frente a ellas de darle un buen padre a sus hijos. Sí, y esto es muy importante y a mí me gustaría que las muchachas puedan pensar en este momento. Ustedes están a tiempo de escoger todavía, e independientemente del padre que tengan, ¿verdad? Ahorita, para un futuro, ustedes van a escoger el papá de sus propios hijos. Y eso es algo muy importante. ¿Ha pensado en eso? No solo en alguien para usted, que sí, es muy importante, pero en el futuro, sus hijos, ¿cómo va a ser ese padre que van a tener? Y es algo para considerar. Una persona que tema a Dios, que ame a Dios, que de verdad quiera seguir las instrucciones de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Para ser un buen esposo, pero también un buen padre en el futuro. Están a tiempo, muchachas, oren mucho por eso. Así es. Y bueno, ahora sí, entonces pensemos, ¿cómo nosotras podemos ayudarle a nuestros esposos a ser mejores padres? Y yo creo que la primera cosa que podemos hacer es orar por ellos. Y no solo el día del padre, vamos a sacar un rato para orar por el papá de la casa, ¿verdad? No, no, sino que sea algo diario. Sí, nuestros esposos son bombardeados constantemente de allí, más de lo que uno se imagina. Sí. Quizás afuera, en sus trabajos, sus pensamientos, sus cargas, las tentaciones, todo lo que pueda haber, ¿verdad? Sí. Y esta cultura actual en la que vivimos los presiona demasiado. Y nosotras estamos ahí, es una de las cosas que podemos ayudar como padres a orar por ellos en todo sentido. Ellos luchan con sus propios problemas, con sus propios pecados, trabajan duro, aman a nuestros hijos también y quieren lo mejor para ellos. Y nuestras oraciones diarias pueden hacer la diferencia. Sí, así es. Y también no solamente orar, sino hacérselo saber, ¿verdad? Que uno ora. Hay una oración que yo quiero compartir que está aquí en Colosenses 1, del 9 al 12, y dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo,
dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Es una oración que Pablo hacía por los colosenses, pero uno la puede personalizar. Es decir, bueno, oro para que mi esposo sea lleno del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Oro para que ande como es digno del Señor, agradándole en todo, para que lleve fruto en toda buena obra, para que crezca en el conocimiento de Dios, para que esté fortalecido con todo poder y así poder seguir, ¿verdad?, los pasos que esta oración nos dice. Es un buen modelo que podemos Sí, aprovechar. claro. Pero bueno, también otra cosa que podemos hacer aparte de orar es apoyarlos en sus esfuerzos espirituales. ¿Y a qué me refiero? Sobre todo en la familia. A veces los esposos tienen la idea de reunir a la familia, leer la Biblia, orar, y a veces nosotras más bien somos el impedimento, porque uno dice, ay, es que este no es un buen momento, o más tardito, o sí, ¿verdad? Pero si hacemos eso, los vamos a desalentar. Entonces, sea la primera más bien en participar. Y tal vez le ha pasado como a mí, que sinceramente me ha pasado y he fallado en esta área. Pero propóngase de ahora en adelante ser la primera en apoyarlo. Y otra cosa, Dayi, Ujú, tal vez uno piense en el momento que uno puede hacerlo mejor ujú. y tal vez más de una lo ha pensado. Quizás usted es maestra de escuela dominical, tal Ajá. vez alguna de las que nos están viendo, ¿verdad? O tiene más tiempo de ser creyente, Ujú, incluso, ¿verdad? Uno puede decir, ay, yo lo haría mejor, o yo haría tal cosa, ujú, o no, esa forma no, ujú. pero no nos corresponde, hay que dejarlos hacerlo. Exacto. Es importante que ellos planeen esos tiempos o proponernos hacerlo en familia y Ajá. juntos planear un momento. Al final, nuestros hijos no van a estar viendo cuál método usamos Exacto. o cómo lo planificamos. Ellos lo que van a recordar es a su papá con la Biblia, Ajá. leyéndola, orando por cada uno de sus hijos y Ujú. eso es lo que va a quedar. Exactamente. Y, Mm, si usted lo critica, ¿verdad? Si usted le dice: ujú. "Ay, no, qué feo", ¿verdad? No sé. Si usted lo desanima, o si usted le hace ver que él está equivocado, Ujú, probablemente es que no va a querer seguir. exacto. Entonces, si ya le pasó eso, tal vez, si ya alguna dijo: "Ay, qué feo", no sé, ¿verdad? Lo desanimó en alguna forma, discúlpese con él y comprométase a seguirlo. También, tal vez ellos pueden tener alguna costumbre especial. En mi casa pasa lo siguiente, mi esposo, desde que nuestros hijos nacieron, él todas las noches va a orar por ellos al cuarto. Es algo muy que le nació en su corazón y es algo que yo he tratado también de dejar que sea un tiempo para ellos solos, ¿verdad? Sin meterme yo, por decirlo de alguna forma, que él atesora eso con sus hijos y que es una práctica que ha desarrollado por muchos años y yo estoy segura que para nuestros hijos eso siempre va a ser algo especial. Entonces, tal vez su esposo tenga alguna práctica que quiera poner o algo que quiera poner en práctica, perdón, con sus hijos, pues usted anímelo y dele esa oportunidad. Pero bueno, una forma más de estar apoyando a nuestros esposos es cuando estamos de acuerdo en la crianza de nuestros hijos. Eso es muy Eso es importante. importantísimo, ¿verdad? Y la Biblia nos lo manda. Dice Efesios 6:4. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es una recomendación para los padres, padre y madre, pero es que estemos de acuerdo, ¿verdad que sí? Sí, hay otro versículo que se me vino a la memoria y quiero compartirlo con ustedes y está en Proverbios 11:14. Dice así, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Sabemos que Dios ha puesto a nuestros esposos Ujú, como cabeza del hogar ujú, para que ellos puedan dirigir y quizás en algún momento ellos lo estén haciendo bien o quizás eh, necesiten nuestro apoyo en algún momento. Y qué feo que nosotras, ellos tratando y nosotras poniendo peros o disciplinando diferente ujú, a las espaldas de él haciendo otra cosa. Eso trae inseguridad e inestabilidad a la familia. ujú, Y yo creo que si él puede hacerlo y nosotros estamos ahí, como dicen, la multitud de consejeros, hay seguridad y eso ujú. va a dar seguridad y estabilidad a nuestra familia, a nuestros hijos también. Exacto. Y es importante hablar con nuestros esposos de
cómo vamos a criar a los hijos. Ujú. Es una conversación que tenemos que tener, ponernos de acuerdo en cómo vamos a criarlos, cómo los vamos a disciplinar, cuáles van a ser las reglas de nuestro hogar. Y no permita usted que sus hijos piensen que con usted es más fácil obtener Ujú. permisos, que papi es más bravo. No, que ellos vean que es lo mismo, que es lo Exacto. mismo. Y no amenazar a los hijos también, ¿verdad? Diciéndoles, cuando venga su papá, Ujú. entonces va a pasar tal cosa. Sí. Mamá, si tu hijo se portó mal con usted, disciplínelo, como Ujú, ya han acordado de antes, ujú, ¿verdad? ujú. Y no cuando venga su papá, porque tal vez cuando él llegue del trabajo y viene cansado, no sabe lo que ha pasado en la casa y Sí, quizás ya pasó todo. sí. Y él con el miedo de que viene el papá y uno dando las quejas, o sea, tal vez no es el momento, e incluso la disciplina puede ser que no salga bien. Sí. U otra cosa que a veces pasa, y lo he escuchado allí de algunas, tal vez el papá está disciplinando o regañando, corrigiendo en algo, y cuando se va, la mamá, no le haga caso a su papá. Ay, Ay, sí. venga, venga. ¿Qué estamos haciendo y qué le estamos enseñando a nuestros hijos, verdad? Ujú, En ese ujú. momento. Entonces, yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo y apoyarnos el uno al otro en esta parte tan importante como la Exacto. crianza de los hijos. Ujú, ujú. Bueno, y otra cosa también que podemos hacer es enseñarle a nuestros hijos cómo una esposa trata a un esposo. Aquí tenemos un ejemplo en la Biblia. En el libro de Tito 2 del 3 al 5 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, Ujú, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Está hablando de como un discipulado, una mentoría a las mujeres más jóvenes, pero por supuesto que también sus hijos deben aprender este ujú, ejemplo de ella, cómo ella es una buena esposa y una buena madre. sí. Tal vez alguna dirá, es que para ustedes es muy fácil decir esto, ¿verdad? Porque Ujú, tienen buenos esposos, creyentes, van a la iglesia juntos. sí. Y tal vez usted dice, usted no conoce a mi marido, ¿verdad? Sí. Usted no conoce cómo es él, o incluso tal vez el papá no vive con sus hijos, Ujú, no vive en la casa, ¿verdad? Pero también la Biblia nos enseña y nos da principios ujú, para esto, ¿verdad? Porque es importante que nuestros hijos aprendan y si nosotros tenemos la posibilidad de enseñarles cómo tratar a sus papás ujú. o cómo amarlos, tenemos que hacerlo también. Así es. Ujú, Hay un versículo en Primera de Pedro 3:1 que dice lo siguiente. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ujú. Qué bonito que Dios pensó en todos, ¿verdad? Exacto. Y en este caso puede ser que de verdad hay un esposo que no sea creyente o que no viva en la casa, pero eso no hace que nosotros no podamos hablar bien o dar testimonio Ujú, incluso a él. ujú. Por ejemplo, podemos orar por él, Así es. podemos tenerlo siempre en nuestras oraciones para salvación, en Ujú, primer lugar, ¿verdad? Para que entienda también que ser el papá de sus hijos es un privilegio y ujú, una responsabilidad muy grande y que pueda hacerla bien ujú. por la sana relación que pueda tener también con sus hijos. Tenemos que orar por él. Sí. Y Entonces, también enseñarle a los hijos a orar por su papá, claro. ¿verdad? Ujú, Que ellos también puedan orar por la salvación de su papá, para que él pueda consagrarse al Señor. Es importante que también ellos puedan hacerlo así. Y también, aunque tal vez no compartan los mismos valores cristianos o tal vez él no sea creyente, aún así deben tratar de ponerse de acuerdo en cómo van a criar a los hijos, por lo menos en las cosas básicas, ujú, para tener como un orden y que los hijos sepan que papá y mamá están de acuerdo. ujú. Tal vez hay situaciones diferentes, cada familia, ¿verdad? Es diferente, pero si se ponen de acuerdo, pues va a ser mucho mejor para los hijos y para la relación que ellos puedan tener con sus papás. Y algo importante, ¿verdad? Y que a mí me quiero recalcarlo ahorita, y es que no importa cómo sea el papá de sus hijos Ujú, en este momento, o si vive con ustedes o si no, tenga mucho cuidado de cómo se expresa de él.
o cómo habla de él delante de sus hijos especialmente. Ujú. No hablen mal del papá, sea como sea, es el papá y ellos Sí. tienen que aprender a honrarlo y Ujú, a respetarlo también. ujú, Entonces, los problemas que pueden haber entre adultos o entre parejas son diferentes ujú. a lo que los niños o los hijos pueden escuchar también. Ajá. Entonces, tener el cuidado de respetar y honrar y enseñarle a ellos a hacer eso y no tomarlo solo para desahogarnos nosotras o hablar mal de él para quedar tal vez nosotras bien en Sí, algún sí. momento. Eso no se hace, ¿verdad? Y tenemos Ujú. que tener cuidado. Sí. Bueno, y al final de cuentas, pues también tener nosotras gratitud, ¿verdad? Ujú. Por el papá de nuestros hijos. Ese fue el que Dios les dio. Y seamos agradecidas. Tal vez algunas dicen, qué fácil, porque es un buen esposo, un buen padre. Tienen mucho por qué darle gracias a Dios y recordar, es una bendición. Ujú. Tal vez alguna dice, ay, no, es que el mío no es tan así. Bueno, piensen algo por lo que pueda dar gracias. Tal vez usted dice, no está muy presente, pero es muy trabajador. Él Ujú. siempre está preocupado por el bienestar y las cosas que tenemos. Entonces, es un motivo para dar gracias. Busque un motivo para agradecer a Dios por ese papá. Qué importante es la gratitud, ¿verdad? Ujú, Yo creo que en todas las áreas, ujú, y esta también es muy importante, darle gracias a Dios por el papá, ujú. ¿verdad? Y enseñarle a los hijos a hacer eso y a ver las cosas buenas que ellos hacen, no ver, tal vez hay algo ahí negativo y ya nos empezamos a quejar y nos olvidamos de las cosas positivas Ujú, que hace, ¿verdad? ujú. Por sus hijos y el amor y el esfuerzo que hace, ¿verdad? Para que Sí. ellos estén bien. Así es. Bueno, entonces queremos que nuestros hijos también pasen un día del Padre muy bendecido, celebrando a su papá, que ellos puedan sentir gratitud, que puedan aprender a honrarlo, a respetarlo. Y nosotras podemos ayudar para que esto sea una realidad. Entonces hagamos nuestra parte y hagamos de nuestro hogar un lugar mejor y más parecido al modelo que el Señor nos dejó en su palabra. Y bueno, hasta aquí llegamos hoy. Ya nos vamos a despedir. Y recuerden, la otra semana todavía tenemos un programa más de este tema, así que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas, Apple Podcast, YouTube, Spotify y sobre todo en Avance Radio. Entonces nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias por acompañarnos. Escúchanos en nuestro próximo episodio. Encuéntranos en redes sociales como 180 grados y en Spotify y Apple Podcasts como Avance Radio. Avance Radio, en vivo 24/7 por avanceradio.com.